¿Qué quiere decir? Dentro de la cresta. Por lo tanto, si nosotros vamos a ver radiográficamente, vamos a ver una destrucción de tipo vertical. Por un lado va a estar la superficie radicular y por el otro lado va a estar hueso, la que sería infraósea. Si nosotros tomamos una radiografía, digamos, de esta pieza y colocamos un cono de gutapercha dentro de esta bolsa y sacamos una radiografía, vamos a ver que aquí está introducido ese cono, pero por un lado va a haber superficie radicular y por el otro lado hueso. Eso sería infraósea, intraósea, que sería dentro, o intracrestal. En cambio, si aquí yo coloco un cono de gutapercha y saco una radiografía, si ustedes observan, van a ver por un lado superficie radicular y por el otro lado se va a ver hueso o no. ¿Cómo es, chicas? ¿Quién contesta? Yubinia, Isabel, Tania, Kimberly. ¿Cómo es? ¿Me escuchan? No. Parece Sí, como si doctora. no escucharan. Entonces, ¿qué sería? ¿Cómo se vería? Vamos a ver, les voy a mostrar para que se den cuenta. Vamos a ver formas, para que ustedes tengan bien claro todo esto. Tienen que tener bien claro. Vamos a hacer de cuento que es una radiografía que hemos tomado, un cachito. Vamos a ver que el cono de gutapercha es este. Claro que no se va a ver ese color, ¿no? En la radiografía. Y vamos a ver lo que va a ser esto. El cono de gutapercha lo vamos a poner, introducimos dentro de la bolsa. Ahí tenemos. Cuando nosotros vamos a tomar un paciente, vamos a agarrar para ver solamente cómo se observa y dónde se encuentra la parte del, a saber si es supraósea o infraósea. Se puede hacer esa prueba que pueden hacer ustedes. El cono de gutapercha, nosotros sabemos, ¿han llevado endodoncia? No. Sí, doctora. Ya, si han llevado endodoncia, saben qué color es el cono de gutapercha, ¿no ve? Es medio rosado, ¿no ve? Entonces, nosotros introducimos, cuando estamos para ir a sacar la radiografía, introducimos al paciente un cono de gutapercha. Ya en ambos lados estoy poniendo un cono de gutapercha. Una vez que he introducido el cono de gutapercha, saco una radiografía y observo que el cono de gutapercha está por encima de la cresta alveolar, ya en la radiografía. Las imágenes que sería radiopaca y radiolúcida, ¿no ve? Entonces, aquí que estaría, el cono va a ser una sombra radiopaca, el hueso va a ser radiopaca. Entonces se va a observar que este cono está por encima de la cresta alveolar. Fíjense, por eso se denomina supraósea, supracrestal. ¿Sí?
Por un lado, ustedes van a reconocer, aquí va a estar una pieza contigua presente, digamos que estamos aquí hablando, disculpen que pongas esta sobreimagen. Por un lado, vamos a observar, esperen un ratito, vamos a ver. No, vamos a copiar una imagen para que ustedes se den cuenta. A ver. Ahorita vamos a ver. No, más bien a este lado vamos a hacer. Eso. Vamos a observar esto, chicas. Disculpar que trate de hacer esto. Radiográficamente vamos a ver una pieza con la otra pieza contigua. Aquí vamos a ver, eso olvídense la cresta, vamos a hacer que la cresta esté reabsorbida. Tendría que ser esto. Un cachito, esperen, mejor esto. Para que ustedes puedan entenderme. A ver, ya está. Recortar. Esto. Hacer de cuenta que es esto. Que tenemos dos piezas contiguas con esta cresta unida, ¿sí? Que tiene una reabsorción de tipo horizontal. Ahí. ¿Ya? Cuando yo pongo el cono de gutapercha, cuando yo introduzco el cono de gutapercha y está por encima de la cresta, como está aquí, ese es, digamos, un incisivo central y al lado va a haber un incisivo lateral. Esta es una sola cresta que es de la cresta interdentaria que ha sufrido una reforción de tipo horizontal. Cuando yo introduzco este cono, el cono de gutapercha, estoy introduciendo dentro de, hasta el fondo del surco, voy a ver que este cono está por encima. Ahora, por un lado, ¿qué voy a ver? Superficie radicular y por el otro lado, superficie radicular de la pieza contigua. O sea, está encima de la cresta, por eso se llama supraósea, de tipo horizontal. En cambio, si nosotros introducimos un cono de gutapercha y aquí tenemos este incisivo central y aquí va a estar el lateral, digamos, cuando introduzco esto, aquí se va a ver en la infraósea superficie radicular por un lado y el otro lado superficie ósea. Por eso es intra, porque está dentro, ¿me entienden? Superficie radicular, superficie ósea. Por aquí va a ser superficie radicular y la pieza contigua va a ser superficie radicular. Aquí es diente, diente, cemento, cemento. Por encima de la cresta es la supraósea. En cambio, esta no. Es superficie radicular por un lado y hueso por otro lado. Esta es la infraósea. ¿Tienen duda en esto, chicos o chicas? ¿Tienen duda? ¿Cómo es? No, Trita. Ya, un minutito, por favor.
mamá, estoy dando clases. Estoy dando clases, mamá, estoy dando clases. Ah, chao. Ya, entonces, hasta aquí hay dudas, chicos, en esto. No, doctora. Ya. El resto, vamos a ver de todas formas aquí. Poco a poco vamos a ver. La bolsa gingival, ¿se acuerdan? O bolsa falsa. Si ustedes observan aquí en la imagen, hemos dicho, no hay pérdida de inserción, está la cresta alveolar normal, no ha habido pérdida, no ha habido lesión, nada. La parte de la inserción sigue intacta, pero sí ha habido crecimiento de la encía o agrandamiento gingival, lo que llamamos. Ese sería el diagnóstico. Ese agrandamiento va a ir creciendo hacia la parte incisal. Viendo la fotografía, la imagen que va a presentar en nuestro paciente, fíjense, esto sería una bolsa falsa. Si ustedes observan, la corona es más pequeña, se observa o se ve como si fuera más pequeña. Y ha habido un agrandamiento gingival hacia incisal. Aquí, si nosotros introducimos una sonda periodontal, no va a haber ni pérdida de inserción ni lesión a nivel de hueso. Solamente ha crecido la encía hacia incisal o hacia coronal. Existen diferentes también agrandamientos. Si ustedes observan, aquí hay aumento de volumen de la encía, todo, pero si nosotros no se debe sacar radiografía porque sabemos que con el sondaje nosotros vamos a observar de que ha habido un agrandamiento gingival. No ha habido pérdida de inserción, no ha habido lesión a nivel de la cresta alveolar, entonces directamente ha habido agrandamiento o crecimiento, si quieren, de la encía hacia incisal o hacia coronal. Muy bien, hablando ya aquí, y estamos hablando más claramente, si ustedes van a observar una bolsa periodontal, si nosotros introducimos una sonda periodontal, clínicamente, todo lo que es clínico es con sonda periodontal. Todo lo que es hueso es con imagen radiográfica, chicos. Quieren hacer una clasificación de supraóseos o todo lo que respecta a hueso siempre va a ser con radiografías, siempre radiografías. En cambio, todo lo que es la clasificación de una bolsa simple, compuesta, compleja, ¿se acuerdan? Simple, compuesta y compleja, todo eso es mediante sondaje y clínicamente. Anótense, no sé, vean cómo van a recordar. Estoy hablando claramente. Cuando la clasificación va a ser tomando en cuenta las paredes, se va a hacer con un sondaje. Y ahí vamos a hablar de bolsa simple, compuesta y compleja. En cambio, si vamos a hablar de bolsa supraósea, está diciendo claramente ósea, supraósea, infraósea, vamos a clasificar de acuerdo al tipo de destrucción o reabsorción ósea, siempre va a ser radiografía. Acuérdense de eso. Tienen que recordar bastante bien. Todavía no está hablando de eso, ya hemos hablado también en el preclínico. Ahora estamos hablando todo lo que es supraósea, infraósea. Estamos tomando en cuenta la parte radiográfica. ¿Cómo se va a ver? Clínicamente, si vamos a observar, va a haber, miren, una imagen edematosa, rojiza, brillante. En este caso puede ser hasta rojo, un poco azulada. ¿Cuándo se va a ver esa imagen rojo azulada? Cuando hay esa bolsa periodontal verdadera, rojo azulada, cuando existe una éxtasis venosa. ¿Ya? Como vamos a clasificar, y les he dicho, supraósea, infraósea, entonces ya me estoy yendo con una ayuda de radiografía.
Cuando es supraósea es de tipo horizontal. Cuando es infraósea de tipo vertical. Vemos la imagen radiográfica, si ustedes observan lo que les decía hace rato, esto, que es más... Si yo introduzco un cono y saco la imagen radiográfica, se va a ver que es una destrucción de la cresta de tipo horizontal. Y por un lado se va a ver raíz y la raíz de la pieza contigua. Está por encima, supraósea. Toda la destrucción ha ido destrozando en ambas piezas dentarias, al ser una reabsorción de tipo vertical, todo lo que sería la parte, si hablamos clínicamente e histológicamente, todas las fibras gingivales y periodontales y parte de la cresta alveolar de tipo horizontal. Entonces, en la imagen radiográfica se va a observar superficie radicular de una pieza y superficie radicular de la pieza contigua. ¿Está claro? Esto es supraósea. Si vamos a hablar de una pieza infraósea, y voy a introducir, digamos, un cono de gutapercha, vamos a ver que la destrucción también va a haber pérdida de inserción, si hablamos histológicamente. Clínicamente también ha habido destrucción o profundización del surco gingival. Y cuando veo radiográficamente esto, voy a ver, por un lado, superficie radicular, y si veo al otro lado, ¿qué voy a ver? ¿Qué sería esto? Hueso, doctor. Exactamente. Gracias. Tania, ¿con quién habla? Tania, doctora. Tania, ¿no ve? Gracias, Tania. Por un lado sería la superficie radicular y por el otro lado va a ser hueso. Si se ve, por eso se llama intraósea intracrestal. Intra, dentro de la cresta. Hay destrucción, por un lado superficie radicular y por el otro lado superficie ósea. Supra, está diciendo por encima, supraósea, encima del hueso. Si ustedes observan esto, van a ver que va a haber una reabsorción horizontal, por un lado superficie radicular y por el otro lado superficie radicular de la pieza contigua. ¿Hay duda ahora de la clasificación de la bolsa supraósea y infraósea? ¿Cómo es? Después de esta clase, todos ustedes tienen que darme un diagnóstico y fundamentar, como yo les estoy fundamentando, diciendo, esto se llama por esto. ¿Hay dudas, chicos? Para mí no, doctor. Ya, el resto, bueno. Seguimos. Volvemos a decir lo que les decía, la bolsa supraósea, supracrestal y supraalveolar, lo que se llama. Si ustedes observan clínicamente, ya ha habido, nosotros vamos a ver todo lo que ha habido. Un minutito, está por cortar. Ya. Si ustedes van a ver clínicamente en sus pacientes, incluso la parte de del margen gingival está completamente irregular,
está romo, color rojizo. Y si nosotros introducimos una sonda periodontal, vamos a ver que el surco gingival está más profundo de lo normal. Lo normal sabemos que las caras libres va a ser 2 milímetros y las caras interproximales va a ser hasta 3 milímetros. En este paciente, por ejemplo, incluso hay pérdida de la papila, ha habido pérdida de inserción si hablamos histológicamente, si hablamos radiográficamente en la parte de la imagen, ya hemos dicho. Primero, la parte va a ser, el hueso va a ser de una reabsorción de tipo horizontal. Introducimos, ha habido pérdida de inserción, pérdida de la cresta alveolar. Radiográficamente vamos a ver una reabsorción de tipo horizontal. Y si nosotros pusiésemos un cono, vamos a ver que el cono va a estar por encima de la cresta alveolar y por un lado va a estar superficie radicular y la superficie radicular de la pieza contigua. Si hablamos de la bolsa infraósea, estamos viendo todo lo que hemos hablado, lo que les di la clasificación en el preclínico, pero ahora ya estamos viendo con imágenes, ya poniendo la parte y la práctica también va a ser. Vemos que ha habido la infraósea, intraósea, subcrestal, intraalveolar que se denomina, ha habido pérdida de inserción histológicamente, vamos a ver. El tipo de destrucción va a ser de tipo vertical. Por un lado, si introducimos, va a ser superficie radicular y por el otro lado la parte de hueso. Observamos radiográficamente, vamos a ver una pérdida de ósea de tipo vertical y vamos a ver por un lado superficie radicular y por el otro lado superficie ósea. En este caso, por ejemplo, si nosotros, a propósito también he puesto esta imagen, tenemos una forma de, como si fuera una forma de arco. Cuando se observa esta forma de arco y en el primer molar, estamos hablando de una enfermedad periodontal agresiva. Es un signo patognomónico radiográfico que nos va a dar y nos va a decir que se trata de una enfermedad periodontal agresiva. ¿Está bien? Vamos a ver las diferencias que hay entre una bolsa supraósea y una bolsa infraósea. En una bolsa supraósea, nosotros vamos a ver una pérdida ósea horizontal. En la infraósea de tipo vertical, lo que hemos estado hablando. La base de la bolsa es coronal al nivel del hueso alveolar. Hemos hablado. La base de la bolsa es apical a la cresta del hueso alveolar porque ingresamos cuando es de tipo vertical. Si hablamos a nivel de fibras, lo que están afectadas, las fibras transeptales están dispuestas de tipo horizontal en la supraósea, en cambio la bolsa infraósea están dispuestas de forma oblicua. Aquí tenemos diferentes tipos de bolsa. Ahora para ustedes, la imagen ABC, ¿qué sería? Diagnóstico. Tania, vamos, dime vos. La A está normal la bolsa, doctora, y la B sería la supraósea porque está tipo horizontal, y la C sería infraósea porque está de tipo vertical. Ya. La primera sería, Tania, estaríamos hablando de una bolsa gingival. Fíjense, aquí hay cálculo, fíjense, y ha habido agrandamiento de la parte de la cresta gingival, ¿no? Entonces, ¿Eso al ver sería, esto, doctora, gingivitis nomás? ¿Sería gingivitis leve o cómo sería eso? no,
Si hay agrandamiento ya hacia incisal o hacia oclusal, se ha aumentado el tamaño de la encía, y si clínicamente vemos que la corona de la pieza se la ve más pequeña por el agrandamiento y no ha habido lesión, nada de la parte de inserción ni hueso, solamente ha habido agrandamiento, estamos hablando de una bolsa falsa. Ahora, si hablamos de cuál sería la parte de la diferencia entre una gingivitis y una bolsa falsa o agrandamiento gingival. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el preclínico? Yo les había hablado de que existía un agrandamiento gingival diferente dependiendo de que si era una hipertrofia o una hiperplasia. ¿Se acuerdan? Incluso les dije, mi mnemotécnico es la T, hipertrofia, y quería decir aumento de volumen de un tejido por el aumento de tamaño de las células, TT, hipertrofia. Hiperplasia les había dicho que era un aumento del tejido, pero por mayor cantidad de número de células. Existía una mitosis y había un agrandamiento, les había dicho. Ambos se los considera agrandamiento, pero donde vamos a ver más el tipo de gingivitis va a ser más que todo una hipertrofia. ¿Qué quiere decir? Que la inflamación hace que se vea un agrandamiento del tejido. ¿Por qué? Porque ha habido un ingreso de líquido a nivel de las partes de las células y por lo tanto, si son 4 células, por decirles, por el aumento del líquido que ha ingresado en la célula, ese tejido aumenta y entonces de por sí el tejido, o sea, aumenta el tamaño de las células y por lo tanto el tamaño del tejido. Eso es lo que ustedes ven en una gingivitis, una inflamación, que una vez retirado todo va a ir a normalizarse y va a desaparecer la inflamación. En cambio, en una hiperplasia, lo que ha habido ha sido mayor cantidad de mitosis. ¿Qué quiere decir? Que ha aumentado ese tejido porque se han multiplicado y han aparecido mayor cantidad de células. Si era 4 células y se ha multiplicado a 8, 16 y sucesivamente, si se ha ido multiplicando y ha hecho que crezca ese tejido, por mucho que retiremos ese tejido, tenemos que proceder a hacer una cirugía periodontal para que vuelva a su normalidad. En cambio, el otro va a ser una inflamación, de características de inflamación, chicas. Ahora, la gingivitis, diferencia a la bolsa periodontal, nunca va a tener lesión a nivel de de inserción ni tejido óseo, solamente agrandamiento, crece, aumenta el volumen hacia el borde incisal. Ustedes miran clínicamente ese paciente, lo que les había dicho aquí, fíjense esta imagen, fíjense y fíjense esta imagen. Hay diferencias, miren. Y miren sí, esta imagen. Esto es una bolsa falsa, no ha habido ninguna lesión. Ha crecido el tejido, pero no ha habido alteración en esto, en la parte de inserción, ni nada del hueso. Solamente se ha agrandado y ha ido ocupando hacia incisal. ¿Creen que este incisivo sería el tamaño normal? No, doctor. No, ha crecido. Eso es una bolsa falsa o gingival. En cambio, este ha perdido tejido. Si ustedes observen, aquí ha perdido tejido de inserción y se ha profundizado el surco gingival. Y eso es una bolsa verdadera. Ahora, dependiendo si queremos hacer la clasificación tomando en cuenta la parte ósea, vamos a tomar si es de tipo horizontal o es de tipo
vertical. Ahí voy a determinar si es infraósea o intraósea. Ahora, lo que ustedes, aquí lo que les mostraba, si ustedes observan, aquí está claramente la imagen. Horizontal, pérdida de inserción, aumento del surco gingival, aumento patológico de profundización del surco gingival, pero de tipo horizontal, es supraósea. Aquí, pérdida de inserción, aumento de tamaño del patológico a nivel del surco gingival, y el tipo de reabsorción va a ser de tipo vertical, es infraósea entrecrestal. Ahora, aquí está intacto la parte de la cresta. La parte de la inserción no ha sufrido ninguna lesión, pero ha crecido el tejido, ha crecido hacia incisal o hacia oclusal. Esto, aparentemente, como esto, vamos a ver dónde está, como esto se va a ver así clínicamente. Nosotros introducimos una sonda y nos va a dar, no nos va a dar 2 milímetros, digamos, vamos a poner unos 4 milímetros nos va a dar, pero no ha habido ninguna alteración, no ha habido pérdida de inserción, no ha habido lesión a nivel de la cresta, pero si introducimos clínicamente una sonda me va a dar mayor tamaño, pero no ha sido porque ha habido profundización o destrucción de tejido, sino ha sido que ha crecido la parte de la encía. Todo lo que es tejido blando ha crecido hacia incisal. ¿Cómo me doy rápidamente cuenta en el diagnóstico? Observo pues la parte de la corona clínicamente, si es de ese tamaño, si sería lo normal. Ustedes, basta que vean esto, no me van a decir que es este tamaño lo normal de un incisivo. Aquí ha habido un crecimiento de tejido, como esto, lo que la gráfica. Entonces es una bolsa falsa. Ahora, cuando yo veo, fíjense en esto, aquí no ha habido aumento hacia incisal, más bien está perdiendo el tamaño, está yendo hacia apical. Hay características de inflamación, hay todo. Radiográficamente, incluso aquí en el gráfico vamos a ver que ha habido pérdida de inserción ahí, y por lo que ha habido la pérdida, no ha crecido la encía, fíjense, o ha crecido. La corona está incluso, va a parecer un poco más grande si retiro todo este cálculo. Es probable que incluso haya exposición ligera de la superficie radicular. ¿Qué quiere decir? Que he perdido la parte de inserción. Para esto yo introduzco una sonda periodontal y lo que tendría que ser 2 milímetros con seguridad va a ser más de unos 3 o 4, dependiendo de cuánto ha perdido. Si introduzco aquí va a ser. Pero la cresta no ha crecido pues, hacia incisal, chicos. Más bien tiene una tendencia de irse hacia apical, y cuando yo introduzco la sonda ha perdido la parte de inserción de todos los tejidos. Primero he destruido todo lo que serían las fibras gingivales y luego las fibras periodontales. Acuérdense que cuando yo les dije, esto es para que recuerden nada más, a ver, en qué una imagen. A ver, hay una imagen, esto. Pero sea una pregunta. No va, pero les voy a hacer recuerdo lo que les he dado. Les había dicho yo, en este caso, fíjense esta cresta gingival en relación a esta cresta. ¿Creen que ha habido pérdida de inserción? Si yo meto una sonda periodontal, ¿creen que va a entrar más de 2 milímetros aquí en esta pieza? ¿Cómo es? Contesten, chicos. No, doctora. No va a entrar justo
milímetros. Aquí voy a introducirme hasta 3 o 4, dependiendo de cuánto de pérdida de inserción hay. Entonces, ya estamos hablando de destrucción de las fibras gingivales y las periodontales. Sabemos que las fibras gingivales, ¿en qué parte se encuentran? ¿Se acuerdan? Las fibras gingivales se encuentran desde encima de la parte de la cresta gingival hasta la unión de la derecha. Esto, ¿se acuerdan de la parte del espacio biológico donde están insertas las fibras gingivales? Aquí de la unión y la adherencia epitelial. Eso hemos hablado también. Entonces, no hay esa alteración, ¿sí? En esto hay dudas, en esta clasificación, tomando en cuenta la parte ósea, no creo, ¿no ve? Ahora, lo que hemos llevado en el preclínico, hemos llevado la clasificación según también si se toma la lesión, una sola pared va a ser una bolsa simple. Si toman 2 o más paredes, va a ser una, ¿qué? ¿Qué era? ¿Compleja o compuesta? 2 o más paredes. Compuesto. Compuesta. Y la compleja era que iba así como espiral, ¿se acuerdan? Eso es lo que les he dado. Ahora, ¿qué características clínicas va a presentar lo que sería una enfermedad periodontal o una bolsa verdadera? Lo que les había dicho. Aquí, encía, la parte del contorno de la encía va a estar engrosada. Fíjense, no es regular. No tiene ese corte de filo de cuchillo. Todo va a estar romo. Miren, el vértice de la papila está romo. La parte del contorno también está romo, irregular. No hay ese contorno con esa continuidad de filo de cuchillo y irregular, ¿no? Aquí va a ser irregular y aquí va a ser regular. El contorno del color rojo, rojo azulado, hay también rojo brilloso, rojo intenso también. Y aquí describen los autores que tendríamos que ver, o sea, a mucho detalle, cuando nosotros vamos a ver que hay un tinte medio azulado de tipo vertical que nos va a dar más o menos el curso por donde va a ir la bolsa, hasta donde ha habido la inserción, la destrucción de la inserción. Eso es lo que dice zona vertical rojo azulado. Ahora, de hecho, que en ese caso la parte de la supuración, si ustedes recuerdan la historia clínica que están haciendo, va a ver que va a ser puede ser purulenta en caso de la existencia de pus, cuando nosotros introducimos o presionamos y elimina la materia purulenta. Y les he dicho también que la presencia de pus no determina la gravedad de la lesión. ¿Qué es lo que determina? Solamente va a determinar la presencia ¿de qué? De microorganismos piógenos, les he dicho. ¿Y qué me ayuda eso? A determinar que voy a hacer un tratamiento con antibiótico contra microorganismos piógenos. Nunca me va a determinar la gravedad. Puede ser que en un paciente, digamos en este paciente, yo presiono y no sale nada de pus. Introduzco una sonda periodontal y tengo una pérdida de inserción hasta de 4 o 5 milímetros de profundidad, ¿no ve? Entonces estamos frente, si es más de 4 milímetros, estaríamos frente a una bolsa periodontal grave o severa. Ahora, me presenta otro paciente, digamos aquí, presiono y sale pus, introduzco la zona periodontal y apenas me da 4 milímetros o 3 milímetros.
pero hay pus. Ahora, ¿cuál está más grave? ¿Esta que ha presentado pus o esta que no ha presentado pus? ¿Cuál sería más grave? La que no. La que no tiene pus. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la presencia de la materia purulenta no determina la gravedad de la lesión. Lo único que nos va a dar es a determinar de que ahí hay microorganismos biógenos y por lo tanto me va a ayudar a determinar qué tipo de tratamiento voy a hacer en ese paciente. Si tiene pus, voy a ir con un antibiótico contra microorganismos biógenos, ¿ya? Ahora, las otras características, aparte de lo que hemos visto hace un momento, es de que cuando nosotros hacemos la prueba de movilidad dentaria, existe una movilidad patológica de la pieza dentaria, ¿sí? Entonces yo voy a determinar si es grado 1, grado 2, grado 3, ¿sí? De acuerdo a cuanto mayor cantidad de pérdida de inserción tenga ese paciente y mayor pérdida de tejido óseo, la movilidad va a ser mayor de esa pieza dentaria, ¿sí? Cuando una de las características que se observa es de que el paciente cuando recuerda, dice, doctora, mis dientes estaban más unidos y se me están separando, dice. La lesión del periodontal o la enfermedad periodontal hace que de por sí las piezas vayan formando diastemas según avance la enfermedad. Cuando hacemos la parte de la sintomatología, algunas veces el paciente nos dice que existe dolor. Me duele, pero no siento un dolor, o sea, no parece un dolor agudo, sino es un dolor crónico que ha ido avanzando poco a poco y puede presentarse como un dolor. Ellos dicen, es un dolor no fuerte, como si fuera, sé que siento dolor, pero no es fuerte. Cuando como. Entonces, estamos hablando de que es lo que dicen un dolor sordo, o que llaman, es una expresión que de ese dolor que no es de tipo agudo, que duele fuerte, que el paciente está llorando, sino que sí existe. Ahora ustedes también les he enseñado en el preclínico, la percusión. Cuando es de tipo horizontal, es origen periodontal. Cuando es de origen vertical, es de tipo dentario. Y si existe ambos, en la percusión horizontal y la parte vertical, existe dolor, es una lesión endoperiodontal, les he dicho. Lo que teníamos que ver era la parte del sondaje de la lesión de Furcas. También tenemos que hacer, aquí estamos viendo un sondaje con la sonda de Navers, donde se introduce a nivel de la Furca y se hace la medición hasta qué punto ha habido de destrucción a nivel interradicular. ¿Cuánto ha habido? ¿Sí? Bueno. La patogenia, si nosotros vamos a hablar de patogenia, vamos a hablar, primero siempre empezamos por lo que existe a nivel de la encía sana y después vamos a hacer la comparación con la encía enferma. Si hablamos de encía sana, siempre vamos a hablar de las que va a estar presente, células cocoideas y bacilos rectos. En cambio, en una encía enferma, si nosotros hacemos un frotis de laboratorio, vamos a ver espiroquetas y bacilos móviles, es lo que más se observa. Ustedes encuentran eso y estamos frente a una lesión periodontal, o sea, que está enferma en sí. El contenido de la bolsa. Aquí hablamos del contenido de la bolsa, que existe microorganismos y también va a existir enzimas presentes, endotoxinas, líquido gingival o crevicular. ¿Se acuerdan cuando les había dicho que existe la materia purulenta o líquido crevicular? Basta que ustedes toquen una encía, aunque esté sana, le toquen la parte de la cresta, va a eliminar el líquido gingival o crevicular. En una bolsa,
que está ya con pérdida de inserción y estamos con un avance de hasta en una enfermedad periodontal, de hecho que vamos a encontrar el líquido gingival o crevicular, que es una forma de reacción a la patogenia que está produciéndose en esa encía. Restos alimenticios dentro, mucina salival, células epiteliales descarnadas y leucocitos como forma de defensa del tejido. La pared de la superficie radicular, siempre les he hablado. ¿Cómo se va a observar? Si vamos a ver una enfermedad periodontal, siempre vamos a ver la parte, hasta aquí tendría que estar supuestamente el surco gingival normal, pero hemos visto que ha habido destrucción, por lo tanto ha habido profundización del surco gingival y de hecho que los microorganismos que van a estar sobre el cálculo, la placa bacteriana, y también va a haber ingreso de estos microorganismos por los conductilos de la superficie radicular. Cuando ustedes están trabajando, que en la próxima clase vamos a ver el tratamiento de las bolsas periodontales, recuerden lo que les estoy diciendo ahora, que estos microorganismos van a entrar por los conductilos a nivel de la superficie radicular. Entonces ahí difiere en el tratamiento a lo que se debía la parte de raspado y alisado radicular que vamos a ver la próxima clase. ¿Cuál es la actividad de la enfermedad periodontal? Las bolsas periodontales van a pasar por dos periodos, uno de reposo y uno de exacerbación. Cuando hablamos del periodo de reposo es que la enfermedad está presente, pero el avance es sumamente lento. Y cuando estamos con el periodo de exacerbación, hoy día estábamos viendo y vi en el caso de eso hay que hacer rápidamente. ¿Qué quiero decir? Que cuando está en el periodo de exacerbación, la patología va destrozando rápidamente todos los tejidos de soporte de la pieza en el periodo de exacerbación. Dentro de la enfermedad existen los dos periodos. Un periodo de reposo, no, al decir reposo, no crean que se paró ahí la enfermedad aunque esté con cálculo, no, sino que está avanzando de forma lenta y el otro de forma rápida. ¿Cómo vamos a determinar el periodo de reposo? Se va a caracterizar por una reacción inflamatoria reducida. Es lo que les decía. Va a estar presente la enfermedad, pero, o sea, las características tanto clínicas como la parte de la destrucción histológicamente vamos a hablar, va a ser muy poco, va a ser lenta. Entonces, reacción inflamatoria reducida, escasa o nula pérdida de hueso e inserción de tejido conectivo, lo cual yo me quedo con escasa, porque sigue avanzando, y va a haber bacterias gram positivas. En la exacerbación, usted cuando está avanzando rápidamente esta lesión, se va a caracterizar por pérdida de hueso e inserción de tejido conectivo, o sea, va a haber mayor cantidad de pérdida de ambos. Profundización de la bolsa, como está avanzando rápidamente, más rápido se va a profundizar. Y si vamos a hablar de la parte de microorganismos, vamos a hablar que aquí están presentes gram negativas, inmóviles y anaerobias. Esto es bastante importante, lo que habíamos también, no sé si hemos llevado algo con ustedes cuando hemos en interpretación radiográfica, pero ya hemos visto de la encía, cuál de las tres imágenes era lo que estaba peor. ¿Cuál de estas tres? Esta vamos a llamarle la imagen A, la imagen B y la imagen C. En este caso, ¿cuál de los tres estaría más lesionado? ¿Quién me dice? Vamos. La C. La C. ¿No ve? Eso es lo que dice. ¿Qué dice el resto?
Sí, doctora. Ya. Ninguno, los tres están en el mismo nivel, chicos. Deberían darse cuenta por la flecha. Si ustedes observan, en esta imagen A, la pérdida de inserción es todo esto. Solamente que ha habido agrandamiento gingival por la inflamación, todo, y nos va a dar una falsa imagen de que ha habido mayor cantidad de pérdida. Pero la pérdida de inserción es esto, donde esto tengo que tomar en cuenta. Desde la unión amelocementaria hasta el fondo de surco. Aquí se va a ver ligeramente, desde la unión amelocementaria hasta aquí. Digamos de aquí, en esta imagen, son desde aquí, desde la unión amelocementaria hasta el fondo, va a ser unos 5 milímetros. ¿Ya? Tomando en cuenta que son 2, entonces ha habido 3 milímetros de pérdida de inserción. Si nosotros medimos de aquí hasta aquí, va a ser 5 milímetros. Si medimos de aquí a aquí, va a ser 5 milímetros. Entonces, la pérdida de inserción no siempre tiene relación con la profundidad de bolsa. Para mí, eso es lo que dice, ¿no? Entonces, si ustedes observan, los tres van a tener el mismo nivel. Pero ¿cuál es el que va a lesionarse más? El que más va a haber probabilidad de un pronóstico más negativo, diría, es aquel que va a tener, donde va a haber acúmulo de microorganismos, todo, ese va a tener una tendencia más rápida de destrucción. ¿Ya? Muy bien. Con todo lo que hemos avanzado, hoy hemos avanzado todo lo que sería bolsa. Hemos hablado de la bolsa falsa y de la bolsa verdadera, las diferentes características que tienen y todo lo que respecta o incluso de la patogenia de la bolsa. ¿Dudas? Si no hay dudas, dígame, porque ya ya va a ser hora para que dé mi otra clase con cuarto año. Muy bien. ¿No hay dudas, chicos? Kimberly, Tania, Yuvinia, Isabel. No, doctora. No, doctora. No. Ya, entonces, con todo lo que les he dado, entonces lo que resta es de que ustedes empiecen a dar, ahora, a partir de ahora, desde mañana, diré, desde mañana ya voy a empezar a exigir más a nivel de diagnóstico de sus pacientes. Y de acuerdo a eso también vamos a hacer el tipo de tratamiento en ese paciente. ¿Ya? Nos vemos mañana en la parte práctica, los que tienen que trabajar, martes, miércoles y jueves, chicos. Y la teoría el próximo lunes. ¿Ya? Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, Hasta chicos. mañana, doctora. Hasta mañana, doctora. Gracias. De nada, hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana.